Quería dar su opinión al respecto. Sí, para hablarlo legalmente. Los 5 están acusados del delito de conspiración. ¿Por qué? Porque el delito de conspiración no necesita la prueba. Exacto. Es nada más que el plan, el acuerdo. La suposición que tengan sus acusadores. La Fiscalía no necesita demostrarlo. Simplemente dice, como ellos estaban con identidad falsa y estaban infiltrados, son espías que iban un día a buscar información de Defensa Nacional. Y están condenados a vida por una conspiración para buscar información de Defensa Nacional en el caso de 3 de ellos. Ahí hay mucho más que suficiente para decir, esto es una conspiración para un acto terrorista y condenarlo de por vida. Además, este hombre Sin embargo, tiene ya una condena. Pero ese es el doble rasero sentido. legalmente. O sea, Claro. Ese es el doble rasero. Yo puedo decir, esto es una conspiración para una acción criminal de gran magnitud, porque es un alijo de armas. Sin embargo, yo no digo que hay una conspiración. Simplemente me voy a la tenencia. Claro. Entonces, si llevas ese mismo rasero al caso de los 5, no hay ninguna tenencia de ninguna información de Defensa Nacional. No, ¿Y pero por qué los llevas entonces por espionaje? Alguien ha dicho, Roberto, que justamente estos bandidos que son vulgares traficantes de armas, además, lo han hecho amparándose en que su gobierno hace abiertamente una guerra contra Cuba. Y cuando ellos declaran, lo hago para hacer la guerra contra Cuba, tienen legitimidad concedida. No, pero además, pero fíjate, con complicidad abierta, porque te pongo otro ejemplo, Santiago Álvarez Magriñán, Fernández Magriñán, el 11 de septiembre, Nada porque menos. toda esta gente escoge toda la fecha, el 11 de septiembre hace una carta para explicar la posición de ellos de cara al tribunal y lo que le piden a la comunidad. Y le dirigen la carta, dice que vivirán orgullosos del apoyo recibido en nuestra comunidad, es decir, en Miami. Este hombre está acusado también, bueno, ahora ya se puso de acuerdo con la Fiscalía, le va a retirar todos los cargos de posesión de armas, pasaporte falso, las armas, la confesión directa de que iban a atentar también, lo mismo, el mismo caso de robo de ferro. Después se la devuelve, no te preocupes. Después se la devuelve. Fíjate, orgulloso del apoyo recibido en nuestra comunidad, nuestra familia y amigos, así como algunos oficiales electos. Oficiales electos es congresistas, alcaldes, ¿sí? Esa es la comunidad de Miami, esa es la prueba de que ahí, de lo que estamos hablando en torno a la sede donde fueron juzgados nuestros 5 compañeros. Y dice además, fíjate, más todavía, también debemos reconocer que no tenemos derechos a violar las leyes de países amigos. Estas leyes deben ser respetadas, incluso cuando estos mismos amigos una vez y otras nos ayudaron y entrenaron para violar estas mismas leyes. Tenemos que respetar el derecho que ellos tienen de cambiar de opinión cuando les convenga a sus intereses. Esa es la explicación que... Pero además es una marca desafiante sobre todo el proceso judicial. Y lo último, Arlene, es lo que está pasando con Posada Carriles, que ya ahora uno empieza a enterarse. Después que el funcionario Garney, que está diciendo que como ahora dio un nuevo plazo al gobierno hasta el 5 de octubre. Decía que lo de la fecha, coño, el 5 de octubre es la víspera de la voladura del avión, donde este tipo cometió esa barbaridad. Y este hombre se propone darle plazo hasta el gobierno el 5 de octubre para, si el gobierno no ha respondido, el 6 de octubre declarar a Posada Carriles como posible liberado en libertad condicional. Fíjate a donde llega la osadía de desconocer cuáles son los argumentos. El gobierno no le ha respondido. Ya se dice que el gobierno agotó las posibilidades de deportar a Posada Carriles, ha hecho gestiones en 7 países y este magistrado dice que entonces él se acoge a un precedente judicial del Tribunal Supremo para declarar a Posada Carriles como en libertad condicional hasta que se decida qué se va a hacer con él. Ahora se sabe que para él, este magistrado Norbert Garney, adoptar esa decisión, convocó a 2 testigos. Y uno de los testigos fue un testigo solicitado
por el propio Luis Posada Carriles. Donald George, un oficial de la unidad de deportación del Departamento de Seguridad. Este testigo, citado por Posada Carriles, este oficial de deportación del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, es el que admitió ante el magistrado que en estos momentos los Estados Unidos no están haciendo gestión alguna para expulsar a Posada a un tercer país. Y es lo que le da entonces el argumento al magistrado para decir que como no hay, no puede seguir teniendo a este viejito preso en la cárcel y tiene que decretarle libertad condicional. Esto viene a confirmar lo que ha dicho siempre Orlando Bosch, que Estados Unidos nunca ha buscado quiso, claro, a ningún otro país para que los hospede. Claro, pero fíjate, a este abogado que está diciendo que el gobierno no le ha presentado ninguna prueba, y es verdad que oficialmente le recuerdan que hay una carta del Departamento de Seguridad Interna dirigida a Posada Carriles del 22 de marzo de 2006, de este año, 22 de marzo, donde se dice, donde se presenta a Posada Carriles como un peligro a la comunidad y a la seguridad nacional de los Estados Unidos por su historia delictiva de violencia. El magistrado concluye que la carta que no le ha sido presentada a él no justifica mantener a Posada preso porque han pasado 6 meses, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, han pasado 6 meses de la orden de expulsión y por consiguiente la carta 6 meses después, según los precedentes judiciales, no tiene ningún valor. Dime entonces si esto es doble moral o no es doble moral. Yo quisiera recordar lo que acaba de decir hoy ante el Consejo de Seguridad el embajador de Cuba, Rodrigo Malmierca. Es imposible eliminar el terrorismo, dijo Malmierca, si se condenan algunos actos terroristas, mientras otros se silencian, toleran o justifican. Por eso nosotros decimos que con estos elementos no hay otra posibilidad, no hay razones de orden político, que las hay razones de orden humano, de orden moral, de orden ético para decir que este gobierno de Bush es un gobierno que se burla realmente de la comunidad internacional cada vez que habla de su vocación en la lucha contra el terrorismo. Ahora, el principal, digamos que apuntado en este sentido está siendo ya el propio presidente de Estados Unidos. USA Today publicó un artículo en las últimas horas reconociendo cómo se ha actuado en el doble rasero y mencionando abiertamente a Luis Posada Carriles. Pero ya está circulando, es decir, por internet, un artículo que se titula Examen de Terrorismo, firmado por Peter Corbun, que dirige el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, una de las personas más enteradas sobre los documentos desclasificados en torno a Posada. Esto debe salir en la revista The Nation, una revista bastante progresista de los Estados Unidos, el próximo 16 de octubre. Y aquí dice claramente Peter Corbun, la administración Bush está enfrentando el momento de la verdad en el manejo del caso Posada Carriles, y si la administración deniega la petición de Venezuela, dice este artículo que estará obligado bajo la Convención de Montreal del año 73 a poner en juicio a Posada por el crimen cometido, con crímenes cometidos dentro de los propios Estados Unidos. Y termina este artículo que se saldrá publicado el 16 de octubre diciendo lo mismo que tú marcabas. Dice Peter Corbun que el 5 de octubre se vence este plazo que podría llevar a Posada Carriles a las calles, libre a las calles de Estados Unidos, nada menos, dice él, que en el 30 aniversario del brutal atentado contra un avión de Cubana. Sería el escándalo más grande de la historia, y él dice aquí que sin dudas estaría dañando muy profundamente la credibilidad, yo me pregunto si todavía le queda alguna, del presidente de los Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. Gracias, Lázaro, por estos comentarios.